Michoacán, 1940. La hacienda La Ceniza era un espectro de adobe y piedra en medio de un campo de agaves sedientos. Había sido abandonada desde los tiempos de la Revolución y su nombre no se debía al color de su tierra, sino a la trágica fama de su último dueño, don Rómulo, quien supuestamente había quemado su fortuna antes de colgarse de la viga principal del granero para evitar que cayera en manos de los federales. El eco de esta miseria era tan denso que ni los buitres se atrevían a posarse sobre sus tejados caídos. Nuestro protagonista, Arturo, no era un buscador de tesoros, sino un ingeniero topógrafo pragmático, contratado por un inversor estadounidense para evaluar el subsuelo de la hacienda. El plan era derrumbarla y construir una nueva planta procesadora. Arturo, un hombre que creía en la lógica y la trigonometría, despreciaba las supersticiones del pueblo. La atmósfera de la hacienda, sin embargo, desafiaba su racionalidad. Había un silencio antinatural, roto solo por el crujido de la madera vieja bajo sus botas y un persistente olor a humedad, moho y hierro oxidado. El aire en el patio principal, donde se decía que estaba el pozo sellado del que don Rómulo extraía el agua, era notablemente más frío que el resto del terreno. La primera anomalía la detectó en el sótano, una estructura de piedra que había servido como bodega y, según los lugareños, como calabozo. Con su equipo de sonar, Arturo registró una vacuidad anómala justo debajo de la tierra apisonada del sótano, un vasto espacio hueco que no correspondía a ninguna formación geológica natural. No era una cueva, sino algo de geometría perfecta y repetitiva. Arturo, excitado por la posibilidad de un hallazgo arqueológico, apartó la tierra en un rincón. Tras unas horas de trabajo, su pala golpeó algo duro, no era roca, sino una losa de piedra caliza tallada, oculta bajo el suelo. Al moverla, se reveló una oscura abertura cuadrada y una escalera de caracol de piedra que descendía a las profundidades. Un olor a tierra virgen, frío y seco, se elevó, y por primera vez, Arturo sintió una punzada de curiosidad que su lógica no podía contener. Justo al lado de la abertura, tallada en la piedra, había un símbolo, un círculo partido en dos por una línea recta, un jeroglífico que no reconocía, pero que irradiaba una sensación de clausura y finalidad. Arturo, equipado con un potente farol de carburo y un carrete de cuerda de seguridad, descendió por la escalera de caracol de piedra. Los escalones eran bajos y anchos, indicando que este pasaje fue diseñado para un uso frecuente y cómodo, no para una simple vía de escape. Esto contradecía la idea de un tesoro escondido apresuradamente. Tras unos 20 metros de descenso, llegó a una galería subterránea. No era un túnel tosco, era un pasillo arqueado, sus paredes de piedra labrada pulcras y secas, a pesar de la profundidad. La temperatura se había estabilizado en un frío constante, casi el de una cava, y el aire, aunque inmóvil, era sorprendentemente respirable. Lo primero que notó Arturo fue el sonido. No era un silencio total, era un murmullo constante y apagado, como el de miles de voces susurrando justo al límite de la audición. Al principio pensó que era el eco de su propia respiración o el zumbido de sus oídos, pero al apagar el farol por un instante, el murmullo persistía, aumentando una fracción en la oscuridad total, como un coro de almas atrapadas. Esto hizo que el ingeniero encendiera el farol de nuevo con una prisa nerviosa. Iluminando las paredes, Arturo vio el detalle más inquietante. A lo largo de la galería, a intervalos regulares, había pequeñas hendiduras talladas en la piedra. No eran nichos ni decoraciones, eran apenas lo suficientemente grandes para contener una vela o, más macabro, para que una mano pudiera deslizarse a través de ellas. Y alrededor de cada hendidura, la piedra estaba manchada con un sedimento grasoso y oscuro, como si algo se hubiera frotado contra ella con desesperación. Arturo se acercó a una de las aberturas. Al inspeccionar de cerca, distinguió que las manchas no eran de hollín. Parecían ser residuos de grasa orgánica y tierra, unidas con la inconfundible marca de 5 dedos extendidos y luego apretados contra la piedra. No eran marcas de excavación, eran marcas de súplica. El túnel no parecía llevar a un tesoro, sino a un lugar de confinamiento prolongado. Esto lo obligó a repensar la leyenda. Don Rómulo había quemado el tesoro, o lo había escondido de una manera que implicaba algo más que oro. Siguiendo el pasillo, Arturo pisó algo que crujió.
Era una cadena oxidada, corta, rota, con un grillete diminuto. Un grillete del tamaño de la muñeca de un niño. Arturo recogió la cadena oxidada. El grillete, pequeño y frágil, era demasiado real para descartar la idea de un confinamiento. Empujado por una determinación fría, ya no era simple curiosidad, sino la necesidad de entender la atrocidad, continuó por el pasillo. La galería desembocó en una intersección. El sistema de túneles no era un simple escondite, era una red compleja, trazada con la precisión de un ingeniero. 3 pasillos idénticos se extendían en direcciones opuestas, formando una estrella de 3 puntas. Esto sugería planificación, recursos inmensos y un propósito constante a lo largo del tiempo, no solo la prisa de Don Rómulo. El constante murmullo apagado era más fuerte en este punto central, rebotando en los arcos de piedra como un coro espectral. Arturo eligió el túnel central, el más largo. Tras recorrer unos 50 metros, el pasaje se abrió abruptamente en un vasto salón subterráneo. Era una cámara de techo alto, excavada con asombrosa maestría. La luz de su farol apenas alcanzaba los límites, pero revelaba que el centro de la sala estaba dominado por una gran mesa de piedra caliza, pulida hasta brillar. No había oro ni joyas. Lo que sí había era un mobiliario macabro. Alrededor de la mesa había una docena de sillas de madera tosca, desgastadas no por el uso, sino por la fricción constante. Y en la pared más lejana, lo que parecía ser un nicho de almacenamiento era en realidad una serie de celdas pequeñas y oscuras, apenas del tamaño de una alacena, cada una con un pesado pestillo de hierro. Arturo se acercó a la mesa de piedra. No había banquetes ni mapas del tesoro, sino instrumentos extraños, pesados libros encuadernados en cuero desgastado, llenos de escritura ininteligible y diagramas que parecían mezclar la alquimia con la topografía, y, apilados con escrupuloso orden, cientos de trozos pequeños y regulares de obsidiana negra, afilados como cuchillas de afeitar. Al pie de la mesa, el ingeniero tropezó con un objeto, un taburete de madera baja, con una correa de cuero seca aún sujeta. La superficie del taburete estaba empapada con la misma sustancia grasosa y oscura que había visto en las hendiduras de la pared. El olor a hierro oxidado era aquí intenso. Arturo, sintiendo una náusea profunda, comprendió el propósito del salón. No era una sala del tesoro, sino una sala de espera o, peor aún, de interrogatorio y tortura. Los túneles eran un sistema de control. ¿Pero control de qué? Mientras Arturo trataba de dar sentido a los diagramas, sus manos rozaron uno de los libros. La tapa se abrió, revelando una inscripción en latín, pero el título era claro: De captivis et silentio, sobre los cautivos y el silencio. Y en el margen de la primera página había una fecha clara, escrita en caligrafía antigua, 1680. Esto no era un secreto de Don Rómulo, era una herencia de horror que llevaba siglos gestándose. Arturo estaba abrumado por la revelación. El tesoro no era oro, sino la infraestructura de un terror secular, mantenida posiblemente por generaciones de la familia de Don Rómulo. La avaricia del dueño final no radicaba en el dinero, sino en el secreto que lo había enriquecido y, al mismo tiempo, condenado a su familia. El murmullo constante y el grillete de niño le gritaban la verdad: el tesoro de la hacienda eran los cautivos. Dejó la mesa de piedra y se dirigió a una esquina de la sala que el farol apenas iluminaba. Aquí, empotrada en la pared, había una puerta de hierro forjado, pequeña, sin manija, asegurada por 3 gruesos cerrojos. Era el único acceso que no había explorado. La puerta no tenía cerradura visible, el mecanismo de los cerrojos parecía operarse desde un punto oculto en el muro. Como ingeniero, Arturo examinó las fisuras de la piedra. Encontró una depresión sutil en el mortero, justo encima de la puerta. Al presionar con la punta de un destornillador, los cerrojos se deslizaron con un chirrido seco y gutural que hizo eco en el gran salón. La puerta se abrió, revelando un pasillo muy corto que terminaba en una cámara más pequeña y sofocante. El olor a óxido, moho y sangre seca era aquí tan intenso que obligó a Arturo a taparse la boca. Esta cámara no era de piedra labrada, era un cuarto utilitario, tosco, de tierra apisonada y ladrillo. En el centro de la cámara había un horno de barro, similar a los que se usan para cocer pan,
pero extrañamente elevado sobre una base de piedra y con una boca mucho más pequeña de lo normal. El horno estaba frío al tacto, pero el aire a su alrededor se sentía pesado y residualmente cálido, como si acabara de usarse. Justo al lado del horno, había un montón ordenado de ropa y objetos personales deteriorados por la humedad, pequeños zapatos de cuero, un par de gafas rotas y un pañuelo bordado con iniciales femeninas. Pero lo que congeló la sangre de Arturo fue un saco de arpillera abandonado a un lado. El saco no contenía oro ni monedas, estaba lleno hasta el tope con miles de trozos diminutos de hueso, blancos y pulidos, que emitían un brillo iridiscente bajo la luz del farol. No eran huesos de animal. Eran las falanges, las vértebras más pequeñas, las costillas. Arturo entendió con una certeza absoluta, el tesoro de don Rómulo no era el oro, sino el subproducto final de una operación macabra que utilizaba vidas humanas confinadas en los túneles. La hacienda La Ceniza no procesaba agave. Procesaba oscuridad. Los cautivos eran la fuente de algo que el horno de barro ayudaba a transformar y que había estado ocurriendo durante siglos, como indicaba la fecha de 1680. Los trozos de obsidiana, los libros de alquimia, todo apuntaba a un ritual, a una extracción horrible cuyo propósito final era el verdadero secreto que yacía más allá, al fondo de la cámara. Con el hedor a muerte y óxido quemando sus pulmones, Arturo se movió con la cautela de un hombre que sabe que ha cruzado una línea de la que no hay retorno. Dejó el macabro saco de huesos diminutos y buscó el propósito final de la operación. Vio que, detrás del horno de barro, había un pequeño compartimento en la pared, sellado con un pedazo de cuero seco. Al arrancar el cuero, Arturo reveló un nicho. Dentro no había un cofre de madera, sino un recipiente de barro cocido perfectamente conservado, sellado con cera antigua. Lo abrió con cuidado. En su interior no había oro ni monedas coloniales. Había una sustancia única, un polvo fino, brillante, de color carbón, que parecía haber sido pulido y tamizado hasta alcanzar una pureza absoluta. Emitía un brillo iridiscente, casi metálico, bajo la luz del farol. Este polvo, que se sentía ligero como la ceniza pero pesado como el plomo en sus manos, era el verdadero tesoro de la hacienda La Ceniza. Arturo examinó el polvo con sus herramientas de topógrafo, sin saber exactamente lo que era, pero comprendiendo que este era el subproducto de la miseria y el fin del ciclo de confinamiento y tortura. Recordó la leyenda del tesoro quemado. Don Rómulo no había quemado dinero, había quemado el medio para producir este polvo, intentando acabar con la atrocidad de sus ancestros. Mientras Arturo sostenía el polvo, notó que en el fondo del recipiente de barro había un objeto plano y pulido, un espejo circular de obsidiana. Estaba tan pulido que reflejaba la luz del farol con una intensidad perturbadora. Al tocarlo, el objeto estaba extrañamente cálido. Por un impulso que no pudo explicar, el ingeniero acercó su rostro al espejo de obsidiana. No reflejó su rostro de manera clara, sino una imagen distorsionada y nebulosa, como si viera a través de una densa bruma. Pero en esa neblina oscura, en lugar de su propia expresión de shock, Arturo vio, por una fracción de segundo, miles de ojos apagados y suplicantes mirándolo desde la profundidad del cristal negro. En ese instante, el murmullo constante de los túneles se detuvo por completo. El silencio que cayó sobre la cámara fue más aterrador que el ruido. Era un silencio total, una ausencia de aire y sonido que oprimía su pecho. Arturo se dio cuenta de que al tocar y sostener el tesoro, había despertado o liberado la conciencia atrapada de los cautivos. La carga psicológica y el horror físico de la hacienda se habían transferido al espejo. El ingeniero retrocedió, dejando caer el polvo y el espejo de obsidiana en el suelo de tierra. Sabía que no podía llevarse ese tesoro, pero sí podía sellar su existencia para siempre. El pánico se había disipado, reemplazado por la fría determinación del ingeniero. Arturo sabía que si intentaba sacar el tesoro o el espejo de obsidiana, se convertiría en el próximo eslabón de la maldición de la ceniza. Su misión no era exponer, sino sepultar el horror. Recogió el espejo de obsidiana y el polvo negro con guantes, sintiendo el calor residual del espejo y la ligereza inquietante del polvo. Los llevó de vuelta a la sala principal. No podía destruirlos, pero sí neutralizar su poder de confinamiento.
El murmullo seguía ausente, el silencio era un pozo sin fondo. Arturo se dirigió a la mesa de piedra y tomó varios de los afilados trozos de obsidiana que había visto antes. Con la precisión de un cirujano, raspó la superficie del espejo circular hasta que la imagen distorsionada y nebulosa que había visto antes se hizo completamente opaca, arruinando su capacidad de reflejar y, por ende, de atrapar la conciencia. El polvo que cayó lo mezcló con la tierra apisonada del suelo. Luego, Arturo regresó a la cámara del horno. Metió el espejo ya opaco y el resto del polvo de tesoro dentro del horno de barro. Usando un saco de carbón que encontró en una esquina, posiblemente usado para mantener la cámara fría activa, encendió un fuego intenso dentro del horno. No para purificar, sino para sellar la evidencia y romper el ciclo. El calor era tan sofocante que Arturo tuvo que retroceder rápidamente. Su siguiente paso fue el más crucial. Como ingeniero, sabía cómo colapsar una estructura. Volvió al gran salón y, usando sus propias herramientas, comenzó a debilitar las vigas de soporte en el techo, los puntos estructurales claves cerca de la intersección. Trabajó con una prisa desesperada, consciente de que el colapso debía ser total para que nadie más encontrara el sistema de túneles. Después de asegurar los detonadores artesanales que había colocado, Arturo subió corriendo la escalera de caracol. Al llegar al sótano de la hacienda, se detuvo un momento, mirando hacia la oscuridad de la abertura. El murmullo seguía en silencio. Era el silencio de la liberación forzada, o quizás, el silencio de la espera. Arturo hizo detonar la carga. La hacienda La Ceniza rugió en protesta. El suelo del sótano tembló con una violencia cataclísmica y el sistema de túneles colapsó sobre sí mismo, tragando la escalera, el gran salón, el horno de barro y el terrible secreto en una avalancha de tierra y piedra. La losa de piedra que cubría la entrada se partió en dos, y una densa nube de polvo y ceniza, esta vez, ceniza real, se elevó desde el agujero, cubriendo todo el patio. Cuando el temblor cesó, Arturo selló la grieta con cemento y ladrillos, cubriéndola con la tierra original. El inversor estadounidense recibió un informe conciso: estructura inestable. Subsuelo lleno de cavidades naturales colapsadas. No apto para la construcción. Arturo se marchó de Michoacán esa misma tarde. Nunca habló de los túneles ni del tesoro. Pero la imagen de los ojos suplicantes en el espejo de obsidiana y el murmullo de las almas atrapadas lo siguieron para siempre. A partir de ese día, el ingeniero, que antes creía solo en la lógica, nunca pudo estar cómodo en un espacio completamente silencioso. Necesitaba el ruido del tráfico, el murmullo de la gente, cualquier cosa para ahogar el recuerdo del silencio total que había encontrado bajo la hacienda maldita. Arturo no había huido de Michoacán por miedo, sino por necesidad lógica. El secreto de la hacienda La Ceniza no podía ser contenido por la policía local, requería ser sellado por la tierra misma. 2 semanas después, el ingeniero se encontraba en Guadalajara, intentando retomar su vida profesional, pero el silencio lo seguía. No el silencio acústico, sino una sensación de vacío que sentía en el pecho, un lugar donde antes residía su confianza en el orden del mundo. Cada vez que cerraba los ojos, el reflejo turbio del espejo de obsidiana y los miles de ojos suplicantes se proyectaban en su retina. El inversor estadounidense, molesto por el informe de subsuelo inestable, había contactado a Arturo varias veces, exigiendo una explicación más detallada. Arturo evadía las llamadas, sabiendo que cualquier verdad que contara sería descartada como demencia. Pero había algo que lo inquietaba más que el recuerdo. Una mañana, mientras desembalaba sus herramientas, notó un residuo seco y negro en el fondo de su maletín de topografía, justo donde había guardado el destornillador y las ganzúas que usó en los túneles. No era tierra común, era el mismo polvo fino y brillante que había encontrado en el recipiente de barro, el tesoro que se suponía que había sellado en el horno. Una pequeña cantidad había quedado adherida a sus herramientas sin que se diera cuenta. Al tocar el polvo con la punta de su dedo, Arturo sintió la misma calidez residual que sintió en el espejo. El horror no había sido completamente sepultado. Sintiendo una obligación que trascendía su supervivencia, Arturo tomó una decisión drástica: tenía que regresar a La Ceniza. No para excavar,
sino para asegurarse de que el lugar fuera completamente estéril, que no quedara ni una molécula de ese polvo. Además, quería entender el símbolo del círculo partido que había visto tallado en la losa de la entrada, un jeroglífico que ahora le parecía menos un sello de clausura y más un símbolo de división o de transferencia. 2 días después, Arturo estaba de vuelta en el área de la hacienda La Ceniza. El paisaje había cambiado sutilmente, el derrumbe había dejado el suelo más hundido y la atmósfera era aún más pesada y quieta. Ya no se escuchaba el murmullo de las almas. Ahora, el silencio era un vacío absoluto, la ausencia total de ruido ambiental que le recordaba a la opresión que sintió cuando el espejo de obsidiana despertó. Arturo se dirigió al sótano. El cemento y los ladrillos que había usado para sellar el agujero estaban intactos. Sin embargo, al inspeccionar el suelo alrededor del antiguo acceso, notó algo nuevo: el polvo negro brillante que había guardado en su maletín había desaparecido de su bolsillo. Pero en el suelo, cerca del cemento, había una concentración inusual de esa misma sustancia, como si el polvo hubiera migrado hasta allí por sí solo. Era una prueba física de que el tesoro tenía una conexión magnética con su prisión original. Mientras raspaba la tierra para recoger el polvo y guardarlo en un recipiente sellado, sus ojos se posaron en la mitad restante de la losa de piedra caliza que había cubierto la entrada a los túneles. La losa estaba fracturada y parcialmente sepultada, pero el símbolo tallado en ella seguía visible, un círculo partido en 2 por una línea recta. Arturo lo examinó con un mapa y una brújula. En las cartas antiguas, ese símbolo era a menudo asociado con la alquimia de la conciencia, un jeroglífico que representaba el alma dividida o la transferencia de la esencia. Para los antiguos, significaba sacar la parte pura de la materia impura. Esto confirmaba la pesadilla del ingeniero: el sistema de túneles no era solo una prisión para guardar personas, sino una máquina de extracción ritual para conseguir el polvo, el tesoro que representaba la esencia concentrada y purificada de las vidas confinadas. El murmullo de las voces que había oído antes era la energía residual de esa división. El silencio total que ahora impregnaba el lugar era la prueba de que el ciclo había sido detenido por la destrucción, pero no anulado. El tesoro no estaba maldito, era la maldición. Arturo se sintió momentáneamente aliviado de haber sellado el acceso, pero la necesidad de entender la función del horno y el polvo seguía atormentándolo. Debía encontrar a alguien que pudiera descifrar el propósito del polvo negro. Con el pequeño frasco lleno del polvo negro brillante sellado en su bolsillo, Arturo viajó a la Ciudad de México. Necesitaba la ayuda de un experto que no se asustara por la antigüedad o la macabra naturaleza del descubrimiento. Su objetivo era el Dr. Ernesto Landa, un excéntrico pero brillante historiador de la UNAM especializado en las sectas novohispanas y la alquimia precolombina. Landa tenía una reputación de tratar con lo esotérico con una seriedad científica. Arturo encontró al Dr. Landa en su oficina, un caos de pergaminos y libros polvorientos. El ingeniero le mostró el polvo y el símbolo del círculo partido que había dibujado. El Dr. Landa tomó el frasco con guantes y examinó el contenido bajo una luz de microscopio. Su excitación creció con cada segundo. Esto, mi amigo, dijo Landa, su voz áspera por el tabaco, no es ceniza ni mineral. Es un compuesto orgánico altamente refinado. Los cristales son uniformes. Y ese símbolo es el aperio anima, la apertura del alma, usado por algunas órdenes secretas coloniales obsesionadas con la transferencia de la conciencia. Landa explicó que, según los textos antiguos, el alma o la esencia vital de una persona podía ser separada de la materia a través de un proceso de sufrimiento extremo y confinamiento prolongado. Los túneles de la ceniza, con su aislamiento de piedra y su arquitectura de control, eran la cámara de destilación. El horno de barro era probablemente utilizado no para quemar los cuerpos, sino para calcinar los restos a una temperatura muy específica, transformando lo que quedaba en este polvo. El valor de este polvo, Arturo, no es material, es psíquico, susurró Landa, sus ojos brillando. Se creía que al consumir este polvo, uno podía transferir las habilidades, la sabiduría o incluso los años de vida de la víctima. Por eso lo llamaban el tesoro de la esencia. Los dueños de la hacienda no querían el oro, querían la transferencia forzosa de la longevidad y el conocimiento de sus cautivos.
Este polvo es conciencia concentrada. El terror se apoderó de Arturo. Los dueños de la hacienda, incluyendo a don Rómulo, no eran avaros comunes, eran parásitos que extendían sus vidas a costa de la agonía de otros, y el murmullo constante que Arturo había oído no era un eco, sino el sonido de la energía vital en proceso de extracción. El doctor Landa, sin embargo, no se dio cuenta del horror de su propia revelación. Estaba demasiado absorto en la pieza faltante del rompecabezas. El espejo de obsidiana es la clave final, Arturo. Se usaba para almacenar y enfocar la esencia. Al reflejar el rostro de quien se acercaba, la esencia se transfería. Arturo interrumpió, su voz tensa: el espejo está destruido. El túnel está sellado. El ciclo terminó. Landa asintió, desilusionado. Una lástima para la historia. Pero debes deshacerte de este polvo. Si alguien lo consume, la transferencia comenzará. Y ya tienes la esencia concentrada de generaciones de sufrimiento. La maldición de la hacienda se pegará a ti. Arturo sintió que el polvo quemaba a través de la tela de su bolsillo. Comprendió el acto desesperado de don Rómulo al intentar quemar el tesoro. La única solución era la destrucción total y final del polvo restante. Arturo se despidió del doctor Landa con la cabeza hirviendo. La terrible verdad era tangible: el pequeño frasco en su bolsillo contenía la esencia concentrada de incontables vidas, la llave a una longevidad parasitaria. El peso del tesoro ahora era una carga moral abrumadora. El viaje de regreso a Michoacán fue una batalla psicológica. Arturo sentía el calor del frasco a través de la tela, y una nueva voz, fría y segura, comenzaba a susurrar en su mente. No era el murmullo de los cautivos, sino una sugerencia tentadora: toma un poco, Arturo. Solo un poco. Conviértete en el mejor ingeniero de tu tiempo. Nadie lo sabrá. Es el precio que la historia te debe por descubrirlo. La avaricia ya no era por el oro, sino por el poder que el conocimiento y la longevidad podrían darle. Arturo sabía que si se rendía a esa tentación, se convertiría en un nuevo don Rómulo, condenado a perpetuar el ciclo de horror. Regresó a la hacienda La Ceniza al caer la noche. El aire era gélido y el silencio, absoluto. Se acercó al punto del derrumbe. El terreno era inestable, pero un pequeño agujero cerca del centro aún olía a tierra quemada y a la humedad profunda de los túneles. Arturo sacó el frasco de polvo. Por un instante, lo sostuvo bajo la luz de su linterna. El polvo brilló intensamente, y por una fracción de segundo, la voz tentadora en su cabeza gritó con una autoridad insoportable. Cerró los ojos con fuerza y recordó las marcas de súplica en la pared y el pequeño grillete de niño. Con un movimiento rápido y decidido, arrojó el frasco entero en el agujero. Inmediatamente, el silencio absoluto se rompió con un sonido. No fue un grito ni un murmullo, sino un suspiro profundo y prolongado que pareció venir del vientre de la tierra. Un sonido de liberación colectiva. Arturo trabajó durante horas, mezclando cemento y escombros, sellando el agujero y cubriendo toda la zona del sótano colapsado con una capa de concreto grueso. No dejó ninguna marca, ninguna pista, ningún testimonio. Arturo el ingeniero cumplió su contrato, informando que la hacienda era irrecuperable. El inversor abandonó el proyecto. La hacienda La Ceniza se convirtió en un páramo sellado, un lugar que la gente evitaba no por sus fantasmas, sino por el peso incomprensible de su silencio. Arturo siguió trabajando como ingeniero, exitoso y respetado, pero cargando con un nuevo hábito neurótico: jamás bebía agua que no fuera hirviendo, obsesionado con la idea de que cualquier líquido a temperatura ambiente podría contener los rastros de la esencia que la tierra no había absorbido. El tesoro de la ceniza fue sepultado bajo toneladas de cemento, pero su existencia dejó una marca indeleble. Arturo ya no temía a la muerte, sino a la posesión. Cada vez que miraba su reflejo en el espejo, buscaba desesperadamente cualquier indicio de los ojos suplicantes que había visto en la obsidiana, temiendo que la esencia, antes de ser arrojada, hubiera logrado transferir una pequeña parte de la carga a su propia alma. El verdadero tesoro nunca fue el polvo, fue el secreto, y ese secreto se quedó para siempre, susurrándole desde el absoluto y aterrador silencio que había sellado bajo tierra.